Hola chicos, bienvenidos a la siguiente sesión. En esta ocasión vamos a resolver un problema de potencial y trabajo eléctrico. Así que sígueme al pizarrón y hagámoslo juntos. El problema dice lo siguiente: en tres vértices de un cuadrado de 2 metros se disponen cargas de 2, -3 y 4 microcoulombs. Calcular el vector intensidad de campo eléctrico en el cuarto vértice, el potencial eléctrico en dicho vértice, el trabajo necesario para llevar una carga de 5 microcoulombs desde el vértice 4 hasta una distancia de 1 metro. Bien, iniciamos planteando el problema. Tenemos que en 3 de los vértices de un cuadrado tenemos 3 cargas distintas, por lo cual se nos pide en el inciso A calcular el vector intensidad de campo eléctrico en este punto, es decir, donde no hay carga, lo vamos a considerar con el punto X. Posteriormente nos piden calcular el potencial eléctrico en este mismo punto y por último el trabajo a realizar para mover una carga de 5 microcoulombs desde el punto A hasta el punto B. Esta distancia es de 1 metro. Llevamos nuestro problema a un diagrama de cuerpo libre para que sea más fácil de entender. Sabemos que en el punto X vamos a calcular la intensidad de los 3 campos. El campo número 1 sería un campo de repulsión hacia el eje de las X positivas. Para el campo número 2, sabemos que tendremos 2 componentes, tanto en X como en Y. En este caso es un campo de atracción hacia la carga negativa y sabemos que el ángulo entre el eje X y el campo eléctrico es de 45 grados centígrados, debido a que es un cuadrado. Para el campo número 3, tendríamos de igual forma una trayectoria o una repulsión hacia abajo. Una vez conocida la dirección de cada uno de los campos, procedemos al cálculo. ¿Cómo calculamos el campo? Bueno, el campo número 1 sería igual a la constante de proporcionalidad por el valor de la carga 1 sobre la distancia al cuadrado. Este es igual a 4.5 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Para calcular el campo debido a la carga 2, tenemos que conocer algo indispensable: la diagonal respecto a esta geometría. Como sabemos, la diagonal de un cuadrado es igual a la raíz de 2 por la longitud, que en este caso sería de 2.83 metros. Una vez conocida la distancia entre el punto de referencia a la carga 2, pasamos a hacer el cálculo del campo 2, donde sabemos que la constante de proporcionalidad por el valor de la carga, recuerden, el valor de la carga se sustituye en su valor absoluto entre la distancia al cuadrado. Bien, una vez conocido el campo resultante en 2, tenemos que descomponer este campo en sus componentes X y Y. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con el seno y el coseno correspondiente del ángulo, que ya sabemos que es de 45 grados. Por lo tanto, el campo 2 en el eje X es igual al campo 2 por el coseno del ángulo de 45 grados, dándonos un resultado de 2.38 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. En el caso del eje de las Y, de igual forma, el campo 2 por el seno de 45 grados es igual a 2.38 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Por el ángulo que ocupamos, tenemos que las resultantes para cada uno de los componentes es el mismo. En el campo número 3, bueno, hacemos el cálculo. La constante de proporcionalidad por el valor de la carga, de igual forma en absolutos, sobre la distancia al cuadrado, dándonos un resultado de 9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Ahora sí, pasamos al siguiente paso: hacer la sumatoria de cada uno de estos campos. Bien, una vez que conocemos el valor del campo 1, del campo 2 y sus componentes y del campo 3, pasamos a la sumatoria de campos. Sabemos que el campo o el vector resultante de intensidad del campo en el vértice X es igual a la sumatoria de los componentes en X al cuadrado más la sumatoria de los componentes Y al cuadrado. En el eje de las X sabemos que es igual a campo 1 menos la intensidad del campo 2 correspondiente al eje de las X.
de 2.38 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. En el caso de las Y, sabemos que es igual a la componente Y del campo 2 de 2.38 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb menos la componente del campo 3, que es solamente en Y, de 9 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. Nuestras sumatorias nos quedan con este valor y sustituyéndolo en la ecuación del campo resultante es igual a 6.93 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. Una vez obtenido este resultado, podemos dar solución al inciso A. Bien, procedemos a calcular el inciso B, donde nos piden calcular el potencial eléctrico. Sabemos que igual forma que en el caso de los campos eléctricos, el potencial eléctrico cumple con el principio de superposición. Por lo tanto, el potencial eléctrico en el punto X va a ser igual al potencial debido a la carga 1 más la potencial debido a la carga 2 más la potencial debido a la carga 3. Realizamos el cálculo de cada uno de los potenciales. Sabemos la fórmula, que es igual a la constante de proporcionalidad por la carga por la distancia. Ojo, esta no va al cuadrado. En el potencial 1 sería igual a 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6, el valor de la carga, sobre la distancia de 2 metros. Tenemos el valor del potencial eléctrico debido a la carga 1, de 9 por 10 a la 3 volts. En el caso 2 sabemos la distancia. Después del cálculo de diagonal, donde tenemos que 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga. En este caso, el valor de la carga se pone con el signo que corresponde. En este sería de menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia de 2.83 metros, dándonos un valor de menos 9.54 por 10 a la 3 volts. Para finalizar, el potencial en el punto 3 sería igual a la constante de proporcionalidad por el valor de la carga entre la distancia, dándonos un total de 1.8 por 10 a la 4 volts. Al final, el potencial en el punto X o en el vértice X es igual a 1.74 por 10 a la 9 volts. Y tenemos el inciso D. Bien, ¿qué nos pide el inciso C? El trabajo realizado por el conjunto de cargas para mover una carga desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, tenemos la fórmula de trabajo donde sabemos el valor de la carga y tenemos ahora el potencial en A. Nos faltaría conocer el potencial en B. Para el cálculo del B procedemos a lo mismo. El primer cálculo es muy sencillo. Es la constante por el valor de la carga y sabemos que ahora la distancia es de 2 metros más 1 metro. Por lo tanto, la distancia sería de 3 metros respecto al punto B, teniendo un valor de 6 por 10 a la 3 volts. En el caso 2, en el caso de la carga 2, sabemos que en la base tendremos 2 metros más 1 metro para llegar al punto B y la altura respecto a la carga 2 es de 2 metros. Haciendo el teorema de Pitágoras podemos conocer la distancia que existe entre la carga 2 y el punto B. El valor de esta distancia sería de 3.6 metros. Una vez calculada la distancia, sabemos que la constante por el valor de la carga, recuerden con su signo, sobre la distancia de 3.6 metros es igual a menos 7.5 por 10 a la 3 volts. Para el caso del 3, realizamos lo mismo, donde tenemos que la base de nuestro triángulo ahora es de 1 metro y la altura de 2 metros. Sabríamos que la hipotenusa de este triángulo, que sería la distancia entre la carga 3 al punto B, es de 2.23 metros. Una vez conocida la distancia, podemos calcular el valor del potencial respecto a este punto, que sería de 1.61 por 10 a la 4 volts. Bien, una vez conocidos los valores de cada uno de los potenciales respecto al nuevo punto, sabemos que el total es de 1.46 por 10 a la 4 volts. Ahora sí, sustituimos los valores para obtener el valor del trabajo. Sabemos que el trabajo es igual a la carga. El valor de la carga, la conocemos, es de 5 por 10 a la menos 6 coulombs.
¿Cuál sería el potencial en A? Bueno, ya lo calculamos, de 1.74 por 10 a la 4 volts, menos el potencial respecto al punto B, que sería de 1.46 por 10 a la 4 volts. Sustituyendo y haciendo la operación, nos queda que el trabajo realizado del punto A al punto B es de 1.4 por 10 a la menos 2 joules. El valor del trabajo es positivo, lo que nos indica que el trabajo es realizado por el sistema, es decir, por el campo eléctrico. Recordemos que si el campo es negativo, hablamos de una fuerza exterior. Así es como terminaríamos el problema del día de hoy.